te voy a cobrar 1, 2 o 3 millones de pesos o lo que el dictamen diga para crear una subestación nada más para entregarte energía a ti. La reforma, como está redactada, es violatoria del TEMEC y podría resultar en represalias comerciales y demandas multimillonarias. Claro que hay planes de la CFE de construir plantas de energía renovable, pero no va a ser suficiente. Los acuerdos de París, en donde nos comprometimos a que el 35% de las energías de nuestro país sean energías limpias. Son 44,000 millones de dólares. Esto sería la afectación de tener la aprobación de esta iniciativa. Yo te diría que el escenario que estamos viendo ahorita es que esto ni siquiera va a ser aprobado, pero va a servir justamente como un caballito de batalla, digamos de esa manera, con respecto a otras elecciones. Gracias por continuar en Mega Noticias, bienvenidos a Expedientes. Hoy hablamos de un tema trascendental para el desarrollo del país. Seguramente ha escuchado de la reforma eléctrica, quizá sin tener claro de qué se trata. Sin embargo, es importante destacar que en ella está en juego el futuro de la generación de electricidad en el país, lo que conocemos como luz, y que es indispensable para el campo, la industria y, por supuesto, los servicios. Gracias por estar con nosotros en otra emisión de Expedientes MN. A nombre de mi compañero Leonardo Ferrera, titular de este espacio, le doy la bienvenida. Expedientes. Y es que en el pasado la Comisión Federal de Electricidad generaba precisamente este recurso, la energía eléctrica que se consume en todo el país. Sin embargo, para impulsar el desarrollo tecnológico, se permitió la participación de empresas privadas, principalmente en la generación de electricidad con tecnologías limpias, como la eólica, que aprovecha el viento, o la fotovoltaica, que aprovecha la luz solar. Actualmente son los privados quienes generan el mayor porcentaje de energía en el país y el gobierno considera que esta participación debe limitarse. Se trata del choque de dos visiones. Quienes apoyan la iniciativa del gobierno federal, la iniciativa del presidente de la República, ven peligroso afectar las inversiones en el país. Ahora, en la Cámara de Diputados, mediante el Parlamento abierto, se debate esta iniciativa que, al ser constitucional, necesita una mayoría calificada en ambas cámaras para su aprobación. Votos que en este momento no tiene Morena. Para conocer a detalle toda la información y lo que está detrás, lo que está en el fondo de esta iniciativa, veamos el reportaje de la semana. Reportaje de la semana. Transición energética, tarifas TEMEC, posibles indemnizaciones, expropiación de facto y privatización son frases resonantes en el Parlamento abierto de la reforma eléctrica, que propone que la Comisión Federal genere como mínimo el 54% de electricidad, cancelar contratos que comprometerían las finanzas públicas y eliminar órganos regulatorios. Quienes la respaldan afirman que desde 1990 los gobiernos permitieron que empresarios generaran energía con ganancias multimillonarias, esquema que habría desplazado a la comisión y ahora buscan fortalecerla. La empresa pública, convertirla en trampolín de los intereses privados, a quienes subsidia de múltiples maneras. A la CFE se le ha obligado a entregar estos servicios de manera prácticamente gratuita, a soportar todas las inestabilidades del sistema, compensándolas sin que esto sea una retribución a su patrimonio. Quienes la rechazan aseguran que se violan tratados internacionales, que la Comisión no tiene la capacidad para garantizar el abasto y que habría más contaminación al desplazar a energías limpias. Claro que hay planes de la CFE de construir plantas de energía renovable, pero no va a ser suficiente. La reforma prevé cancelar el 62% de la generación nacional. Esto nos traerá una insuficiencia de generación. Alrededor del 50% del país podría quedarse sin luz.
La reforma, como está redactada, es violatoria del TEMEC y podría resultar en represalias comerciales y demandas multimillonarias. Que si la iniciativa se aprueba en sus términos, es posible que México deba pagar unos 70,000 millones de dólares para compensar a los inversionistas que no pudieron desarrollar los proyectos en nuestro país. Los debates no cambiarán el texto de la iniciativa. Incluso el presidente ha manifestado que no debe cambiarse. Al ser constitucional, debe aprobarse por mayoría calificada. En San Lázaro necesitan 334 votos, pero Morena y aliados solo tienen 277. En el Senado necesitan 85 votos, solo tienen 75 y debe aprobarse por la mayoría de los congresos locales. Yo te diría que el escenario que estamos viendo ahorita es que esto ni siquiera va a ser aprobado, pero va a servir justamente como un caballito de batalla, digamos de esa manera, con respecto a otras elecciones. Mega Noticias, Abel Martínez. Importante que se trata de una reforma constitucional, una iniciativa de reforma, y para ello necesitaría 2/3 partes de la Cámara de Diputados, es decir, que la gran mayoría de los legisladores vote en favor. Posteriormente, lo mismo en el Senado, mayoría calificada, y que en los congresos estatales la mayoría también dé su aval a esta iniciativa de reforma. Hasta el momento, los especialistas afirman que como Morena, el partido en el poder, no tiene los votos suficientes, este proyecto se quedaría en eso, en un proyecto. Pero todavía falta mucha historia en este tema. Y es que uno de los puntos centrales en la iniciativa de reforma eléctrica es la generación de energía, proceso en el que participan empresas privadas que ahora ven en riesgo su participación y con ello en peligro sus inversiones. Pero revisemos cuál es el actual modelo y qué es lo que se propone. Veamos. La iniciativa de reforma energética entonces imposibilitaría a CFE hacer las inversiones que requiere la red de transmisión urgentemente por 3 razones principales. Se están distrayendo recursos escasos que se van a ir a la generación eléctrica en lugar de invertirlos en la red nacional de transmisión. La iniciativa de reforma eléctrica aviva el choque de dos visiones, quienes ven necesaria la inversión privada en la generación de electricidad y quienes afirman que el gobierno debe tener preferencia. Requerimos que se estén construyendo cada año entre 1,000 millones y 4,000 millones de dólares de inversión extranjera, dependiendo del tipo de tecnología, de inversión nacional y extranjera, dependiendo del tipo de tecnología, para cubrir nuestra creciente demanda de energía eléctrica. No se va a regresar a los combustibles fósiles porque no se está negando la participación de las energías limpias. Lo que se está buscando, creo yo, es que haya contratos justos. La electricidad se genera, distribuye, transmite y suministra, y la disputa está en la generación. Antes de 1992 la Comisión generaba la electricidad, después permitieron la participación de empresas. En 2021 los privados generaron el 62% y la reforma propone que solo creen el 46%. ¿Pero cómo se genera y cuánto cuesta? El 72.3% con tecnologías convencionales y el resto con tecnologías limpias. A la Comisión cada megawatt hora le cuesta 1,515 pesos y a los privados 384. En la compra tienen preferencia a las energías limpias y baratas, pero la reforma propone dar prioridad a las plantas de la Comisión, señalando que la energía eólica y solar es intermitente. En el precio final, la generación tiene el mayor porcentaje y el gobierno asegura que al tener preferencia podría bajar las tarifas. La necesidad de generación firme para respaldar a las intermitentes requiere de grandes inversiones que pagan las y los mexicanos. Quienes la rechazan consideran que los precios bajarán si hay más empresas que generen electricidad. Si el costo de generación ha ido disminuyendo, ¿por qué los consumidores domésticos, todos los que estamos aquí, no lo hemos podido percibir? Porque no tenemos opciones. Porque le tenemos que comprar a CFE suministro básico. La Comisión distribuye, transmite y suministra la electricidad, pero la Comisión Reguladora de Energía calcula las tarifas y Hacienda las aprueba. Mega Noticias, Abel Martínez. Y tocando temas que tienen que ver más con la afectación de los bolsillos y la economía de los mexicanos, revisemos el tema de las tarifas. Por ejemplo, en Sinaloa, usuarios se quejan por el alto costo de los recibos de luz. Veamos las historias.
Aún no llega el verano y en estados como Sinaloa, usuarios de la Comisión Federal de Electricidad ya pagan recibos muy elevados. Y es que aunque México no se encuentra en la lista de los países con el costo de la energía eléctrica más cara, para la gran parte de la población mexicana, absorber el costo de la energía eléctrica que consume mes tras mes resulta un gasto significativo por los bajos salarios que perciben. De acuerdo al Frente Sinaloense de Usuarios de la Comisión Federal de Electricidad, las tarifas de energía eléctrica no han dejado de incrementar y por la situación económica que atraviesan hogares en estos momentos, los cortes del servicio se han disparado durante el mes de enero. En las tarifas de invierno, los primeros 75 kilowatts del 2018 a 2022 aumentan el 27.06%. Los siguientes 125 kilowatts van a aumentar el 19.87%. Blanca Lidia Rábago Medina acudió a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad de Los Mochis con la finalidad de aclarar la facturación, pues informó que el recibo de energía eléctrica le llegó muy alto, el más de 5,000 pesos, muy por encima de lo que paga regularmente. Al no contar con los recursos para pagar el recibo, la Comisión Federal de Electricidad procedió al corte del servicio. Ayer llegó a corte a mi casa porque pues no pudimos pagar, porque me llegaron 5,370 pesos, lo que nunca había pasado. De hecho, me han llegado los recibos muy cargadísimos, que todo el tiempo abono y abono. Carla Beltrán, Mega Noticias. Vámonos con los datos y el análisis. Para entender con claridad el sistema eléctrico mexicano, lo invito a concentrarnos en el siguiente gráfico. En él, pues prácticamente destacamos la importancia de la revisión y de todo lo que consiste el sistema eléctrico mexicano. El punto más importante es la generación a través de plantas, por supuesto, que queman carbón, que queman combustóleo, que generan electricidad a través del movimiento del agua, como las hidroeléctricas, el tema de la generación geotérmica, en fin. Y esa es, digamos, la forma convencional de generar energía eléctrica, pero también está la tecnología eólica, la tecnología fotovoltaica y otras tecnologías que se conocen como limpias. En segundo momento tenemos la distribución y es todo un organismo que lo administra, por supuesto, la Comisión Federal de Electricidad para generar precisamente ese despacho, esa gestión y que se pueda distribuir este recurso importantísimo que es la electricidad. ¿Cómo se hace esa distribución? A través de la transmisión, una enorme red de torres de alta tensión, de alguna manera colocada en las distintas regiones del país que permiten que ese energético, que esa energía eléctrica llegue hasta todas las zonas del país. Actualmente, más del 99% de los sitios en el territorio mexicano que están habitados ya cuentan con esta energía eléctrica y es precisamente a través de estas redes de transmisión. Y finalmente tenemos el suministro, que podría compararse con la distribución, pero es un término distinto. En el suministro, evidentemente, tenemos infraestructura ya de menor tecnología que está situada en la mayoría de nuestras viviendas y a través de esa infraestructura finalmente se genera ese suministro, ese abasto de energía eléctrica, pero también en ese abasto hay dos partes. La Comisión Federal de Electricidad, que da esa electricidad, esa energía a la gran mayoría de usuarios, alrededor de 40 millones de usuarios, las familias de mexicanos y los privados, que tienen también ya un juego importante en este proceso y pueden participar como autoabastecimiento y también entregando energía a sus socios.
comerciales. Este es el complejo proceso eléctrico mexicano y en este momento la discusión de la reforma eléctrica está en la generación. Actualmente más del 60% de la energía eléctrica la generan empresas o plantas privadas y la menor parte la Comisión Federal de Electricidad. El gobierno lo que está buscando es que sea al contrario, que se limite la inversión privada y que por lo menos la Comisión Federal de Electricidad tenga un porcentaje mayor, el 54% de generación de energía eléctrica. Este es todo el debate que se tiene en este momento y que por supuesto es indispensable, porque sin energía eléctrica no funciona el campo, no funciona la industria, no funcionan las actividades cotidianas tan indispensables de la sociedad mexicana. Ahora vamos con los de casa. Los de casa. La luz es indispensable, un derecho humano que tiene costo. El 99% de la población tiene acceso a la energía eléctrica en México, pero cada día se dificulta más pagar un recibo. Comparado, por ejemplo, con meses menos calurosos como en diciembre o septiembre, el costo del recibo salía aproximadamente 300, 400 pesos, muy elevado, 500 pesos. Y actualmente ya el costo es elevado de los 1,000 pesos. El precio final del recibo se integra con 7 elementos: suministro, distribución, transmisión, SENACE, energía, capacidad y otros costos relacionados con el mercado eléctrico mayorista. De acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad, el precio de la luz por kilowatt hora para uso doméstico es de 1.44 pesos. Esta cifra es la más alta registrada desde 2012, que era de 1.34. El contraste radica en los cobros de energía para uso comercial. Los empresarios se enfrentan a cargos difíciles de cubrir. Tu empresa, te voy a cobrar 1, 2 o 3 millones de pesos o lo que el dictamen diga para crear una subestación nada más para entregarte energía a ti. Entonces, oye, esa inversión la está haciendo el empresario en la mayoría de los casos. Y en una casa no. Mientras tanto, para los usuarios domésticos las fallas en el suministro son recurrentes. Los problemas de servicio, instalación, cobro y cobertura son de la Comisión Federal. Al final de cuentas, quien no cuente con luz no tendrá acceso a prácticamente nada. Más que costoso, es algo que no puedes dejar de pagar. Pues a la luz es como la nómina. Tú no le pagas a tus empleados, ellos dejan de operar y se te cae todo tu negocio. Datos de la Administración de Energía de Estados Unidos indican que en 2012 la tarifa mexicana estaba 12% por debajo de la norteamericana. Para finales de 21, esta cifra bajó hasta el 43%. Sin embargo, para los pequeños y medianos empresarios, la carga que la CFE les impone es pesada. Los usuarios y empresarios solo exigen un servicio con buen precio, eficiente y universal. Jorge Espejel, Mega Noticias. Precisamente vamos con Jorge Espejel, quien realizó el reportaje que vimos hace unos instantes, y vamos a abundar en el tema de la tarifa eléctrica. Jorge, desde Mega Noticias Torreón, bienvenido, muy buena tarde. ¿Qué tal, Abel? Buenas tardes a toda la audiencia. Un tema polémico, entendemos, fuera de los tecnicismos y la materia ahí de cómo se genera, cómo se despacha y demás. Lo que le interesa al público realmente es si va a pagar más o va a pagar menos por la energía y si el servicio va a ser más eficiente, ¿no? Haciendo ahí un rastreo de datos, pues encontramos que en los últimos 10 años realmente el precio del kilowatt hora ha subido 10 centavos. Lo que sí detectamos es que hay muchas personas que están pagando más luz, pero no porque sea más caro el kilowatt hora, sino porque lo que se han disminuido son los subsidios que se otorgan en ciertas regiones del país por las cuestiones climatológicas, ¿no? Pero eso no tiene relación con el precio kilowatt hora. Insisto, estamos hablando de uso doméstico. Esa es como parte, la línea central de este tema, y también la tendencia que me pareció muy interesante es que, por ejemplo, en los últimos 10 años, la distancia entre Estados Unidos y México con respecto al precio de la luz ha crecido bastante. Hace 10 años era 12% más cara en Estados Unidos y hoy en día es 43% más cara, ¿no? Entonces, de pronto, eso es lo que logra aterrizarnos y decir, a ver, ¿estamos o no ante un proceso inflacionario y de sobrecosto en la energía? A mí me parece que en el uso doméstico los números dicen que no, Abel.
Importante esta apreciación, Jorge, y pues nos dabas con claridad estos detalles. Sin embargo, también es importante destacar que las regiones del país son distintas y hay tarifas para cada una de ellas dependiendo pues de la temporada, dependiendo del consumo, por supuesto. No es una tarifa única para todo el país, Jorge. Sí, no es una tarifa única. De hecho, para esta pieza hablamos con Omar Dabdub. Él tiene una empresa de paneles solares precisamente, pero él dice un empresario chiquito que a lo mejor necesita un transformador de luz para operar, tiene que pagar el transformador, es decir, tiene que hacer una inversión de 1 millón y medio de pesos para poder suministrar a su pequeña empresa de luz. A diferencia del uso doméstico que CFE te prepara todo, si es con afán de lucro, tú tienes que invertir mucho para el servicio. También la tarifa es más cara. Esto ha pegado sobre todo en los pequeños comercios, en las tienditas, en las librerías, en cafecitos que no tienen tanto ingreso, están pagando al mes de luz 5,000, 6,000 pesos, ¿no? De pronto ahí es cuando viene la crítica de que las grandes empresas del país que le subsidian millonadas en el costo de la luz y en cambio la luz comercial, pero a los pequeñitos no les subsidian absolutamente nada y sí les repercute un ingreso importante dentro de su labor, ¿no? Entonces, también hay que dejar eso muy en claro. Es, de alguna manera, para los empresarios, insisto, los medianos y los chicos, es inequitativa la manera en que CFE decide cobrar e instalar la infraestructura para dar el servicio. Ahora, ¿qué se dice en esta reforma sobre las tarifas? De acuerdo con lo que se ha presentado como en el proyecto, en el texto se destaca que, bueno, pues ya no habría Comisión Reguladora de Energía, que era el ente que de alguna manera calculaba estas tarifas. Todas estas funciones pasarían a ser parte de la Comisión Federal de Electricidad, quien entonces tendría que proponer los costos, las tarifas, pero eso es algo que desconocemos hasta este momento. ¿Cómo sería ese nuevo sistema tarifario? Sí, lo desconocemos. La realidad es que también en teoría, insisto, el acceso a electricidad es un derecho garantizado por la Constitución, es un derecho humano. Y si vamos en ese plan, la Comisión Federal de Electricidad, y que entiendo así es por estatutos, no debe tener fines de lucro. Lo que te cobra debe ser para que siga operando la empresa, ¿no? Y en ese sentido, sí tienen que dejarnos claro cómo nos van a cobrar de nueva cuenta. En la nota veíamos que el recibo se divide en seis elementos, que es lo que el suministro, la distribución, el consumo, una aportación para el SENACE, una fórmula extraña que manejan ahí para el tema de la luz comercial y demás, que nos vuelvan a explicar cómo lo vamos a pagar y sobre todo si el servicio va a ser mejor, ¿no? Que al final de cuentas eso es lo más importante. Si a mí me das un servicio eficiente y que corresponde, que no es excesivamente caro, pues la gente no se va a quejar. El tema es que muchas veces el servicio no es eficiente o cuando llega a fallar tardan mucho en arreglarlo y demás, ¿no? Entonces, todo eso es lo que se tiene que regular. Entiendo la reforma lo va a contemplar, aunque la parte toral de esta reforma pues tiene que ver más bien con rescatar de alguna manera la soberanía, entre comillas, de la CFE para que no se lo queden los privados, ¿no? Que entiendo que para eso es una reforma, es otro tema, pero al final pues los beneficiarios somos nosotros, los consumidores, y podrá beneficiarnos o perjudicarnos, ¿no? En España benefició al principio y ahorita están muy perjudicados, por ejemplo. Esa es parte del debate, Jorge, las dos visiones encontradas que chocan, que tratan de llegar a un acuerdo, pero que hasta el momento no se tiene. Jorge Espejel, reportero investigador desde Torreón, desde Mega Noticias Torreón, allá en Coahuila. Gracias, Abel. Buenas tardes. Buena tarde. Hacemos una pausa, regresamos a Expedientes MN. No se vayan. Para su opinión.
Gracias por continuar en Expedientes MN y para analizar a fondo la controversia que genera esta iniciativa de reforma eléctrica, saludamos a Ramsés Pech. Él es analista y asesor de la industria energética y economía. Bienvenido, Ramsés. Buenas tardes, ¿cómo estás? Te mando un saludo. Muy bien, muchas gracias. Pues de entrada, preguntarte, el gobierno federal emite un mensaje nacionalista, afirma que algunas empresas privadas se están aprovechando de las leyes, de las reformas que se realizaron con anterioridad y que de alguna manera, bueno, pues están afectando las finanzas del gobierno, las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Esto es cierto, Ramsés? ¿Es válido este discurso o definitivamente estamos viendo pues un escenario que no es cierto, que no es certero y que esta reforma sí nos podría afectar? Bueno, lo que voy a dejar más claro es lo siguiente, a ver, para explicarle al público. La Comisión Federal de Electricidad es una empresa que está dentro del mercado y ella está utilizando y utilizó que su mercado en el sector de la generación de electricidad ha sido afectado y presentó ciertas quejas y querellas ante la Comisión Reguladora de Energía. Esto significa que hoy en día la Comisión Reguladora de Energía hizo caso a la Comisión Federal de Electricidad y esto mismo creo que también tendría que haber y tendría que darse la misma amplitud que se le dio a la Comisión Federal de Electricidad para que privados también puedan exponer en dado caso que sus intereses son afectados. ¿Por qué lo digo esto? Porque hemos revuelto y se ha revuelto muchos términos por parte de la administración y por parte de lo que estamos observando en el Parlamento. Una cosa es un permiso de autoabasto, otro es el permiso que tienen los productores independientes y otro es el mercado eléctrico que está hoy en día a partir del 2013. Hemos visto muchos términos que han dicho sobre la parte de los permisos de autoabasto, pero estos permisos de autoabasto, lo único que hay que hacer, y no hay que cambiar la Constitución, es ponerse de acuerdo en que pasen a la nueva ley y que paguen lo que hoy se paga de transmisión y distribución y que cada año en el diario oficial está. Y por último, comentarle al público, la Comisión Federal de Electricidad hoy controla del total de la electricidad que se genera alrededor del 80% del total de la generación de electricidad que se tiene en nuestro país. ¿Y esto por qué? Porque la Comisión Federal de Electricidad produce alrededor del 45%. La diferencia está entre los productores independientes y los contratos de largo plazo que solo pueden vender a la Comisión Federal de Electricidad. Por lo tanto, solo estamos discutiendo hoy una parte donde el negocio de la electricidad no es la generación, sino es básicamente quién la va a comprar y a cuánto la va a comprar, y eso es lo que la Comisión Federal de Electricidad ha sido y ha hecho por parte de las querellas que ha presentado con la Comisión Reguladora de Energía. Aquí la pregunta, si esto ya es un precedente, cualquier empresa que está dentro del mercado ¿tendrá la misma convicción y el tiempo que se le dedicó a la Comisión Federal de Electricidad? Sin embargo, Ramsés, pues prácticamente, como bien destacas, dentro de este Parlamento abierto, pues hablan de varios temas y eso genera precisamente en las personas que no están especializadas ni conocen a profundidad en el tema cierta confusión. Y el detalle también es que la iniciativa, o por lo menos los diputados que la defienden, pues no dan hasta el momento ningún indicio de que pudieran precisamente llegar a un acuerdo, como bien destacas, por ejemplo, en los sistemas de autoabasto, que no hubiera reforma, que se llegara a un acuerdo, que se migrara a la ley actual, que se pagara lo correspondiente. No han dado ningún indicio de querer abrirse al diálogo y de echar para atrás lo que en este momento dice la propuesta de reforma, cancelar contratos, de alguna manera sí limitar la generación de los privados. No hay en este momento un espacio de negociación, Ramsés. No, y creo que principalmente radica en nuestra falta de coordinación de tener un plan de largo plazo. Y lo voy a decir de esta forma. La visita de la secretaria de Energía de Estados Unidos, el comentario del embajador de Estados Unidos y la persona de John Kerry que vino
a la parte de las energías renovables, básicamente lo que nos dijeron, está bien, acepto tus reuniones, no nos vamos a meter en la parte de tu soberanía, de tus políticas y todo lo que tú estás comentando, pero hay que dejarte algo claro. Tú firmaste conmigo un acuerdo comercial que es el TEMEC, y el acuerdo comercial no es político ni social, eso no lo firmamos desde ese punto de vista, es un acuerdo comercial donde hay términos y condiciones en donde los tres países tenemos que respetar esos acuerdos comerciales, no políticos y ni de índole social. Hay que dejarlo bien claro todo esto. Y lo que nos dicen todos los que son nuestros socios comerciales es que está bien todo lo que tú quieras hacer, si quieres modificar tus leyes y todo lo demás, pero la realidad es que no tienes un plan de largo plazo y esto a la larga va a afectar nuestras relaciones económicas porque yo ya estoy avanzando y en ti no veo que exista un plan de cuál es donde debes de estar en un futuro junto con nosotros. ¿Y por qué te comento esto? Porque en el Parlamento se ha hablado demasiado en donde dicen la transición energética. Creo que tampoco entendemos qué es transición energética, porque la transición energética no se refiere solo a la generación de la electricidad. La transición energética se refiere al todo en cómo tomas de la naturaleza las materias primas para su transformación. Y lo voy a dejar claro para el público que nos está escuchando. Hoy en el mundo la transición energética está fundamentada en dos fases. La primera fase es generar electricidad en el año 2050 que se estima que esté libre de gases de efecto invernadero o de gases o emisiones de dióxido de carbono. Y esto es muy importante y voy a abrir un paréntesis que entienda la gente que cuando se habla de energía limpia, en México se refiere a toda aquella que se pueda producir con menos de 100 kilogramos de dióxido de carbono que se emita de la combustión. Es decir, si yo tengo una materia prima que genera electricidad y que genere menos de 100 kilogramos de dióxido de carbono, se considera una energía limpia y en las cuales están las energías renovables como la eólica y solar. Cierro el paréntesis. Entonces, en la primera fase, llegar al 2050 con energías que produzcan una menor contaminación. La segunda fase es cómo yo voy a sustituir a partir del año 2050 la mayor cantidad de motores que tengan, que consuman combustibles y sobre todo realicen una combustión. Es decir, tener una mayor cantidad de carros eléctricos, barcos, transporte en general a partir de 2050 y se espera que hasta el año 2100 se tenga una mayoría de carros eléctricos y en su momento tanto barcos como lo que podemos ver en el transporte. Es ahí donde todavía no hemos entendido y les dejo este dato. Simplemente un vuelo corto, más o menos de 1,000 kilómetros, una sola persona está generando alrededor de 255 kilogramos cada vez que viaja 1,000 kilómetros. Es ahí donde yo estoy llamando transición energética. Te hago esta pregunta. ¿Cuántos sexenios han pasado y el de actual, cuál es el plan energético de largo plazo que tenemos? Y es que, por ejemplo, el presidente destaca en el primer punto, no se violan tratados internacionales y lo dice fuerte y claro, aunque, bueno, pues hemos revisado los capítulos y las posibles violaciones que se tendrían, incluso hay estimaciones de cuánto podría ser la indemnización que se estuviera generando por cancelar algunos contratos. Y por otra parte, como bien destacas, se habla sí de la transición energética, que la Comisión Federal de Electricidad sería la responsable y quienes promueven esta reforma dicen sí hay capacidad, sí se tiene, pero por ejemplo no se han hablado de esas metas ni el cómo llegaríamos a esa disminución de la contaminación y sobre todo llegar a esa sustitución de herramientas como los vehículos que no quemen estos combustibles. Dice el presidente, todavía nos va a tardar aún más, sí vamos a quemar carbón, sí vamos a quemar combustóleo, pero vamos a cumplir con lo que tenemos en las metas, por ejemplo, de los acuerdos como el de París. Eso es lo que se dice, ¿no?, en el discurso. Sí, y creo que voy a dejar ese punto. A ver, antes de la reforma energética, de acuerdo a datos de la Secretaría de Economía, del total de la inversión extranjera directa, el sector energético representaba del total solo el 3%. Al tercer trimestre, y espero que cerrando este 2021, va a representar entre el 20 y el 25% del total de la inversión que se hace en nuestro país, el sector energético. ¿Qué demuestra esto? Que existe confianza
en que se pueda continuar invirtiendo en el sector que tenemos hoy en día. Lo otro es que en México no hemos entendido todavía que si no realizamos un plan de largo plazo en este país, vamos a tener grandes problemas como lo que estamos viendo hoy en día en las cuestiones geopolíticas. Y lo digo porque la semana pasada Estados Unidos está lanzando un programa de 140 millones de dólares para poner una planta en el 2028 que de las cenizas de carbón pueda recuperar níquel, cobalto y tierras raras. ¿Y qué tiene que ver todo esto? Que simplemente Estados Unidos se ha dado cuenta que sí, voy a generar contaminación, pero hay que ver que no salga a la atmósfera y reutilizarla. Níquel, cobalto y tierras raras, gran parte de esto lo importa de China. ¿Qué es lo que quiere hacer Estados Unidos? Es volverse como se volvió en el 2015 autosuficiente en el sector de hidrocarburos, se quiere volver autosuficiente en minerales y esto en México todavía no lo hemos entendido y todavía seguimos pensando que la Comisión Federal de Electricidad y Pemex van a ser los garantes. A estas dos empresas hoy le estamos dando alrededor de $1 billón para que puedan operar, pero con las nuevas políticas que van a venir en el año 2030, se le tiene que dar un 40% más para que puedan reducir las emisiones de gas invernadero y sobre todo mejoren las condiciones de sus plantas. Aquí la gran pregunta es, ¿tenemos el dinero? ¿Tenemos una buena estrategia? Y hoy lo estamos viendo con lo que está comentando en esta administración, que queremos dejar de exportar crudo, cuando hoy estamos teniendo un precio del crudo alto y eso nos puede beneficiar en un momento dado a los ingresos ante la disminución del crecimiento que posiblemente tengamos en el 2022, una alta inflación y la canasta básica se está incrementando los costos. Aquí la pregunta es, ¿será que tengamos la mayor recaudación o tengamos los futuros años una mayor recaudación a no haber nuevas empresas que inviertan en nuestro país, no se instalen y no generen nuevos impuestos o más impuestos de los proyectos que tienen? Es donde yo digo que en México no tenemos un plan de largo plazo y vamos a seguir con el mote de muchos años que tenemos de ser países emergentes, subdesarrollados y todos los motes que nos han puesto a lo largo de muchos años. Creo que ya es hora de empezar a cambiar y entender que tenemos socios comerciales que ya tienen una visión muy diferente y en donde vemos que Estados Unidos ya no quiere hacer guerras como tuvo en Irak porque ya es autosuficiente a partir del 2015 en la industria de hidrocarburos y ahora lo que quiere hacer Estados Unidos junto con sus aliados de Europa y todo lo que estamos observando es liderar la nueva diplomacia ambientalista en la cual se van a generar más dinero de lo que se tenía en los sectores de hidrocarburos y en el sector eléctrico. Un plan a largo plazo que implica, por supuesto, metas y el cumplimiento o el alcance de ellas, como bien ejemplificabas en el caso de Estados Unidos. Ramsés, te pedimos que continúes con nosotros. Vamos a una sección en la que nos gustaría invitarte a participar. Vamos con De Bote Pronto. De Bote Pronto. Ramsés, la dinámica de esta sección de Bote Pronto es muy sencilla. Por supuesto, nos acompañas y nos gustaría que nos respondieras las siguientes preguntas con un sí o con un no. Solo un sí o un no. Y pues nos arrancamos, Ramsés. Adelante. Es un hecho que si se aprueba la reforma eléctrica, los mexicanos observarán una disminución en lo que pagan a la Comisión Federal de Electricidad, como afirma el gobierno. No. Vamos con la segunda. ¿Es cierto que si se aprueba la reforma eléctrica, la situación de números críticos de la Comisión Federal de Electricidad cambiaría y se lograría salvar a esta empresa para que en el mediano plazo, como se plantea, sea líder a nivel internacional, como asegura el gobierno federal? No. Tercera pregunta. ¿Es cierto que sin la inversión extranjera México no podría de alguna manera invertir lo suficiente para lograr esta transición energética del país, es decir, generar más electricidad con tecnologías limpias? Sí, necesita la inversión. Importante la inversión. Cuarta pregunta, si se aprueba la reforma eléctrica, ¿México tendrá un retroceso en materia energética que comprometerá la generación, distribución de la electricidad, incluso registrando apagones como los que hemos sufrido ya por falta de capacidad? Sí, en el largo plazo. Quinta, ¿el gobierno y Morena lograrán las decenas de votos que necesitan en la Cámara de Diputados y en el Senado y con ello la aprobación de esta reforma? No, y mejor hay que ponernos de acuerdo en un plan de largo plazo.
Ramsés, muchísimas gracias por estos minutos, también por participar en De Bote Pronto. Son respuestas pues muy cortas, pero muy significativas para darle un panorama a las personas quienes hoy nos ven y que les interesa, por supuesto, este tema de la reforma eléctrica, la transición energética. Gracias y que tengan un buen fin de semana y bueno, esperemos hoy en día cómo el fin de semana se resuelve lo de Ucrania, porque no hay guerras bélicas en el mundo, lo que hay son guerras energéticas y económicas y hoy lo estamos viendo en la primera instancia de la primera guerra energética que se está teniendo en función de que Rusia lo que está peleando es tener el control de los ductos que llegan a Europa, donde proviene la mayor cantidad de gas que puede exportar Rusia hacia el mundo. Por supuesto, hoy nos centramos en el tema de México y de esta reforma eléctrica, pero muy interesante todo lo que nos dejas ver y lo que nos adelantas. Ramsés Pez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, que tengan buena noche. Y a continuación, para temas complejos, palabras fáciles en la sección Con Peras y Manzanas. Con Peras y Manzanas. Y mire, expertos en energía debaten afectaciones que la reforma eléctrica podría provocar al TEMEC, al Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Y para conocer los detalles, vamos hasta Veracruz con Sara Landa de Mega Noticias Jalapa, quien nos tiene toda la información. Adelante, Sara. ¿Qué tal? Les saludo con muchísimo gusto desde la capital veracruzana y efectivamente estamos realizando este trabajo sobre los foros de la reforma eléctrica, una controversia, una situación y polémica que se han dado entre los diversos grupos donde especialistas justamente comparten estas ideas y estos argumentos tanto positivos como negativos de esta reforma que envió el presidente de la República. Pero esta es la información. La iniciativa de reforma eléctrica enciende las alertas por posibles violaciones a tratados internacionales que traerían represalias económicas y la demanda de indemnizaciones multimillonarias, aunque el propio presidente asegura lo contrario. En el Parlamento abierto, Kenneth Smith, ex jefe de la negociación para el TEMEC, expuso 11 probables violaciones en 3 capítulos del Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá. Son los capítulos 14, 22 y 24 de inversión, empresas del Estado y medio ambiente, donde destaca la cancelación de contratos y certificados, cambio en el criterio de despacho y la ampliación del alcance de la exclusividad del Estado. Los socios comerciales tienen 2 mecanismos para poder acudir a los mecanismos de solución de disputa. Uno son los paneles Estado-Estado, donde nuestros socios comerciales pueden demandar a México por violaciones al tratado e imponer represalias comerciales en los sectores más exitosos de exportación de México. Y por otro lado, los arbitrajes inversionista-Estado, donde la experiencia nos muestra que puede haber pagos multimillonarios por la afectación a estos conceptos que se han mencionado, en especial en materia de expropiación indirecta. Expertos afirman que el Tratado Comercial con América del Norte fue un vehículo para que México se convirtiera en la 8ª potencia de exportación a nivel mundial, atrayendo más de $35,000 millones de inversión extranjera directa, y ahora se iría en contra, además de que se pondría en riesgo el sistema eléctrico mexicano. Esta reforma contraviene el principio de trato no discriminatorio, lo que en términos del tratado constituye una expropiación indirecta. En contraste, quienes apoyan la reforma aseguran que en el capítulo 8 del TEMEC se garantizó la soberanía del país, por lo que no se estaba violando el tratado. Además,
de estos argumentos en los foros, el presidente ocupó su conferencia para remarcar que no se violará el tratado. La reforma eléctrica no contraviene el tratado para que lleguen más inversiones, que podamos mantener el compromiso con los usuarios de no aumentar el precio de la luz. Sara Landa, Mega Noticias. Ahí está lo que acabamos de ver con estos expertos, quienes, han debatido, ya son diversos foros los cuales se llevan a cabo, como ya lo sabemos, en el Congreso de la Unión y, también ha habido polémicas entre los diversos sectores de la población, donde se espera que, con estos foros se llegue a una conclusión y se pueda, de alguna forma, tomar la decisión si se aprueba o no se aprueba esta reforma que, envió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que, como ya sabemos, abarca esta situación, el tema de la energía eléctrica, que, sobre todo, es algo a debatir, es lo que ya vimos en la información, lo que podría afectar con otros países si se llegase a aprobar esta iniciativa. Hasta aquí la información, regresamos al estudio. Gracias, Sara, por esta información. Y bien los destacas, se encienden las alertas en cara o en torno al TEMEC. Y vamos a hacer una pausa, pero recordemos que cuando una imagen dice más que 1000 palabras, después del corte, por supuesto, tenemos el cartón de la semana. Siga con nosotros, siga en Expedientes MN. Cartón semanal. Bueno, pues este es el cartón de la semana. Estamos viendo precisamente esta imagen como protagonista al director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. Y bueno, pues destaca esta caricatura de Rictus, quien es colaborador del Financiero, caricaturista colaborador del Financiero. Por una parte, a Manuel Bartlett defendiendo ahí la bandera mexicana y con la otra parte, con la otra mano, pues prácticamente lo que entenderíamos que es la Constitución o esta iniciativa de reforma eléctrica. Pero en el fondo, en un extremo, por supuesto, observamos turbinas de energía eólica, así como paneles solares que prácticamente estarían abandonados y cancelados, en contraste con el otro extremo, carbón, combustóleo, las plantas de la Comisión Federal de Electricidad a todo lo que da generando electricidad a través de estos combustibles y de fondo lo que pues para muchas personas es increíble, el tema de la contaminación en nuestro país y prácticamente la contaminación en el mundo a través de la generación de electricidad con estas tecnologías. El autor de esta caricatura es Rictus, ya le decíamos, caricaturista, colaborador de El Financiero. Y para platicar precisamente de esta caricatura, saludamos con muchísimo gusto a Rictus. Rictus, bienvenido a Expedientes MN. Muchas gracias, Abel. Muy buenas tardes. Un saludo a tu auditorio. Gracias, Rictus. Hicimos una descripción pues superficial, pero quien tiene toda la intención y todo el fondo de esta caricatura eres tú. Por supuesto, le atinamos si observamos bien esta caricatura o qué hay detrás de ella. No, una descripción muy detallada y muy acertada en cuanto al concepto, que creo que es un cartón que admite más de una interpretación, como la mayoría de los cartones editoriales. Bueno, en este caso creo que también hubo quien se ofendió un poquito con este cartón, porque decían que cómo poner así al licenciado Manuel Bartlett y que pues bueno, pues es un aspecto muy secundario de la discusión de la reforma eléctrica propuesta, de la reforma energética propuesta en este sexenio. Sin embargo, pues bueno, esa es una interpretación, ya decía yo. La otra puede ser que está ahí el licenciado Manuel Bartlett como prócer de la democracia y también un gran defensor de los intereses de esta nación, pues guiando, conduciendo los caminos de esta reforma energética, ¿no? Y que pues desde luego no va a ser impedimento esa necedad de algunos de querer usar
de querer optar, darle mayor relevancia a las energías limpias para que en este sexenio se produzca energía a través de la quema de combustóleo, de carbón, pues como se hace en tantos otros países del mundo, ¿no? Claro. Y el tema de Manuel Bartlett llama muchísimo la atención, Rictus, porque estamos hablando de un personaje que ha sido importante en su momento, pero también trascendente, con una historia larga en el gobierno de México. Fue gobernador en Puebla, secretario de Gobernación, el tema ahí de las elecciones, por supuesto muy marcado con la caída del sistema, y posteriormente en una nueva etapa, pues prácticamente apoyando con todo a la izquierda mexicana, en su momento en el Partido del Trabajo y posteriormente en Morena, y hoy es quien encabeza precisamente la defensa de esta reforma eléctrica. Todo un personaje que es protagonista en este cartón, ¿no? Pues yo creo que, dicho sea con todo respeto, si hay alguien que sabe de energías fósiles, pues sin duda debe ser el licenciado Manuel Bartlett, con una trayectoria así de, pues tan histórica, por decirlo de alguna manera, en la política, ¿no? Sin duda es un tema muy complicado, es un aspecto relevante la presencia de este personaje en esta discusión de la reforma energética. Entonces yo creo que sin duda, o sea, se pueden aventurar muchas opiniones y puntos de vista. Se han creado incluso pues ya esta serie de foros, ¿no?, dentro del Parlamento abierto, para que especialistas y otros no tan especialistas en el tema pues hablen al respecto. Pero bueno, el punto de vista de los caricaturistas tiene que ser el del humor, y ese es mi aporte. Hablaba yo con ironía hace ratito de este personaje como un prócer, ¿no?, de la democracia y de nuestra soberanía en este caso. Pero bueno, sin duda, pues la idea es aportar nuestro enfoque humorístico, ¿no? Y que además, pues sí, o sea, tiene que mover a la reflexión para no perder de vista este aspecto que digo yo es relevante también, saber visibilizar quién está encabezando, guiando parte de estos esfuerzos para aprobar la reforma energética. Pues mucho tiene que ver su punto de vista, su visión sobre la energía y las nuevas energías también, ¿no? Pero finalmente, en el fondo, ya dejando de lado este protagonismo centrado en Manuel Bartlett, de fondo sí observamos también ese mensaje a la reflexión de qué queremos: más combustión, más quema de combustibles, lo que significa evidentemente contaminación, o abrirnos a ese proceso de transición energética de tener acceso a la electricidad a través de fuentes limpias, de fuentes renovables, ¿no? Lo dices muy, muy acertadamente, porque efectivamente no se puede justificar la discusión sobre que, pues bueno, pues las energías que se están usando ahora, ¿no? La quema de combustóleo, de carbón, pues se justifica a través de que, pues bueno, pues otros países también lo hacen, ¿no? Es un argumento demasiado elemental y que no alcanza a justificar, pues, todo lo que conlleva estas acciones, ¿no? Esta generación de energía a través de esos mecanismos, pues principalmente pues las emisiones de contaminación, ¿no? Perfecto. Rictus, muchísimas gracias por compartir estos minutos y sobre todo por compartir la visión del caricaturista, la visión de quien le pone humor a los hechos históricos de nuestro país. Gracias por estos minutos. Al contrario, muchas gracias por el interés y un saludo nuevamente para todo el auditorio. Aquí estamos aportando el punto de vista de los caricaturistas, que pues, trata normalmente de ser humorista. Muchísimas gracias por compartir este momento. Por supuesto, lo invitamos a que lo siga en sus redes sociales a Rictus y por supuesto conozca más materiales. Llegamos al final de Expedientes. A nombre de mi compañero Leonardo Ferrera, titular de este espacio, pues le agradezco